a esta sesión de Juegos en Familia. Esto es una serie que nosotros estamos creando desde la semana pasada. Comenzamos con un primer curso con un juego. Este viene a ser el segundo juego y bueno, todas las semanas vamos a estar trayéndoles un juego para no solamente jugar en casa, sino también para aprender, ¿no? Bueno, en los controles tenemos al facilitador Jonathan Ramírez, que me está ayudando. Y también está por allí Luimar Serpa, que también está colaborándonos en la parte logística. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Y mi nombre es María José Barazarte. Nosotros somos del equipo de pensamiento crítico de Knowledge Group. Trabajamos con un programa de pensamiento crítico a través de juegos de pensamiento y por eso hoy queremos traerles algunas cosas que ustedes pueden hacer en casa con juegos. Hoy específicamente vamos a trabajar un solo juego y les vamos a hablar más o menos de cómo se hace, cómo podemos utilizar ese juego o tratar de sacar lo mejor de ese juego para aprender. Entonces, comenzamos. Me gustaría comenzar esta sesión con una cita de Platón que dice: no por obligación aprenderán los niños, sino por jugar. Y fíjense que todo proceso de aprendizaje, en donde, sobre todo cuando están muy pequeños los niños, el hecho de que ellos se incorporen a aspectos como los números, los colores, parte primero del juego. Y para ellos es algo natural, porque el juego es natural en los seres humanos. Y no solamente en los seres humanos, incluso en los animales también. El juego es parte de del desarrollo de todo ser vivo, ¿no? Y aprendemos primero por juego porque es una especie de simulacro de algo en donde no hay temor a la equivocación. Pero a medida que pasan los años y nos adentramos más en lo que es la educación formal, se va perdiendo un poco el momento del juego en las clases, ¿no? Y a veces en nuestras propias casas, como padres en casa, también perdemos ese momento del juego y dejamos el juego solamente para los niños, como si fuera solamente algo que el niño tiene que hacer por sí solo. Y resulta que el juego en sí es un gran momento que permite propiciar las relaciones humanas. ¿Por qué el jugar es un derecho? Fíjense, según la Convención de los Derechos Humanos de 1989, los Estados partes reconocen los derechos del niño y la niña al descanso y al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas. Esto es importante retomarlo hoy en día. Estamos en una situación esta situación crítica a causa del COVID y nos ponemos a pensar, wow, los niños ya no tienen espacios de recreación, los niños están encerrados en casa, no tienen posibilidades de conectarse con sus amigos, al menos físicamente, de estar con sus amigos, de verse, de jugar, de esos espacios que son naturales en los niños no los tenemos hoy en día. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para que de alguna manera podamos crear esos espacios? Porque el niño necesita esos espacios. El juego no es solamente un momento para entretenerse. El juego tiene muchos elementos que permiten el crecimiento humano. Y bueno, ¿cuál es la importancia que tiene el juego en el desarrollo de los niños? Incentiva la capacidad de exploración e indagación de la realidad, porque es la primera forma en que llegamos a la realidad. Nos acercamos a las cosas a través del juego por curiosidad, preguntándonos el porqué de las cosas. También es importante porque manifiesta distintos estilos de aprendizaje. Acuérdense que no todos los seres humanos somos iguales y que hay distintas formas de aprender y distintas formas de distintas inteligencias. Y hay personas que son kinestésicas, que necesitan movimiento, hay personas que necesitan escuchar a los demás, quizás con música, quizás a través de un cuento, hay otras personas que necesitan tocar las cosas, hacer con ellas una obra de arte, hacer un dibujo. Entonces hay distintas inteligencia matemática, lingüística, y eso es importante porque dentro de los juegos podemos incorporarlas. El juego también desarrolla la imaginación creativa. Esto es súper importante, sobre todo en la etapa de la niñez, porque es el momento en el que realmente podemos crear.
la creatividad es de los niños. A nosotros los adultos nos cuesta un poco más volver a ser creativos, pero cuando éramos niños agarrábamos una caja y con esa caja hacíamos un castillo o nos inventábamos cualquier cosa porque es natural en los niños la creatividad. Estimula la curiosidad, como les decía anteriormente, y promueve la aplicación a situaciones de la vida real, porque son simulacros. Los niños juegan a la casita, los niños juegan al médico, los niños juegan a la cocinita, porque observan lo que pasa con los adultos y lo replican. Y además porque el niño aprende a conocerse a sí mismo y a los demás, a compartir y a respetar a los demás que se encuentran en el juego. Fíjense que todos los juegos tienen reglas. Cuando nosotros trabajamos con los niños, la incorporación de juegos formales, juegos de mesa, juegos de pensamiento, con niños pequeños, ellos empiezan a entender que para poder jugar debo seguir unas reglas. Y esas reglas nos permiten a nosotros, desde niño, entender las reglas, me permite que cuando yo sea adulto acepte las reglas y entienda que las reglas existen para mi propia seguridad y la seguridad de los demás. Antes de seguir acá, que voy a explicarles el primer juego que vamos a tratar, veo que se incorporaron algunas personas. Como les decía al principio de la sesión, esto es una serie que estamos creando de juegos en familia. En cada sesión vamos a hablar de un juego y cómo utilizar ese juego, no solamente como para entretenimiento de la familia, sino también para aprendizaje de los niños. Además, me gustaría hacer quizás un paréntesis acá y decirles que esta sesión está orientada a padres y a maestros. Si tienen a sus niños allí, pues pueden escucharnos, pero probablemente a lo mejor va a ser un poco tedioso, al menos estas partes, porque bueno, estamos hablando de la importancia de lo que es el juego y cómo el juego propicia el aprendizaje, pero no va a ser todo aburrimiento. Yo les voy a hablar ahorita del primer juego y cómo utilizar ese juego. Entonces, el primer juego del que vamos a trabajar hoy, es un juego conocido por la mayoría, me supongo que la mayoría lo ha jugado, que es el juego del dominó. Aquí les había dejado una pista. El juego de dominó, probablemente muchos de ustedes lo tienen en casa y lo conocen muy bien. A lo mejor tengo personas acá expertas jugando dominó. Y bueno, dominó es un juego bien interesante porque es un juego que se puede jugar entre 2 y 4 personas. Y bueno, el objetivo de este juego es ser el primer jugador en usar todas las fichas o obtener el menor punto al finalizar las partidas, ¿no? Voy a repasar brevemente las reglas del juego por si acaso hay alguien que no conoce el juego. Este es un juego para 2 o 4 personas. Yo les voy a decir, la mayoría de las veces lo jugamos desde a 4, pero les voy a dar una opción de jugarlo de a 2 personas para los niños pequeños y les explicaré cómo. Al comienzo de la partida todas las fichas se encuentran cara abajo, mezcladas. Cada jugador elige 7 fichas, 14 si es en el caso de 2 jugadores, sin mostrarlas. El jugador que tenga el doble 6 en la primera ronda es el que empieza a jugar, saca esa ficha y la pone en el centro de la mesa. El siguiente jugador a su mano derecha es el siguiente en jugar, y en las siguientes rondas empieza el que se encuentra a la derecha del que comenzó. Es decir, si yo salí con el doble 6, en la siguiente ronda el que está a mi mano derecha es el que va a comenzar. Otra regla es que el siguiente jugador coloca la ficha adyacente al extremo de la ficha, de modo que los números coincidan y se toquen unos con otros. Si un jugador no puede hacer una jugada, entonces pierde su turno y va acumulando fichas, y gana el jugador que logre quedarse sin fichas primero. Cuando el juego finaliza, se suman los puntos de las fichas restantes y se otorgan esos puntos al ganador. Si quieren les doy un minutito aquí para que le tomen una fotito a las reglas, por si acaso no las tienen o no han jugado el juego. Y seguimos entonces. ¿Sigo? Si alguien necesita que le dé más chance para tomarle una foto, por favor me avisa. Seguimos entonces. Bien. Ahora,
¿Qué podemos hacer nosotros con un juego como el dominó? Lo que nosotros queremos en esta sesión de hoy, y es la primera estrategia que queremos darle a ustedes padres, a ustedes maestros, es que el juego, todos los juegos son vehículos de aprendizaje, es decir, que nos ayudan a ayudar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este juego en específico tiene muchísimo material para trabajar. Nosotros les vamos a dar solamente algunas ideas de cómo utilizar este juego para el proceso de aprendizaje. Como les dije aquí, este juego tiene dos versiones. Bueno, tiene varias versiones, pero hoy vamos a trabajar dos versiones. La primera versión es para niños de 6 a 9 años. En esta versión, la propuesta de nosotros es que jueguen con 2 jugadores nada más, es decir, uno de sus padres con el niño. Lo importante de lo que puede aprender el niño con esta versión del juego es, primero, a contar cantidades de las fichas. Esto es una habilidad aritmética que se va desarrollando, pero fíjense que las fichas tienen ya los puntitos y eso nos ayuda a nosotros a validar que ellos están contando. Es un proceso importante en la evolución de los niños, entonces con este juego se puede trabajar fácilmente el conteo. Una de las formas de contar es que ellos se den cuenta que de cada número hay 7 fichas. Entonces, que ellos vayan validando eso. ¿Cuántas tienes del blanco? Hay blanco 1, blanco 2, blanco 3 y así, hasta que ellos se den cuenta y se familiaricen con todas las fichas. El identificar que hay números iguales, es decir, que tenemos repetidos, cuántas veces hay el número 1, cuántas veces el número 2. El mantener la secuencia numérica y posicional, y esto es bien importante en estas edades, sobre todo entre los 6 y los 8 años, a ellos les cuesta un poco cuando se les empieza a introducir este juego, el juego del dominó, a ellos les cuesta entender que hay que hacer, que debemos seguir un orden, ¿no? Un orden lineal, una posición en la mesa, y que, por ejemplo, debemos juntar al 6 con otro 6 y no podemos poner otro 6 más arriba o abajo. Entonces, el mantener una secuencia lineal y posicional es algo que es importante para trabajar en estas edades. Y por último, una recomendación que nosotros les damos, una sugerencia para trabajar con estos niños, es que comprendan las nociones de mayor que, menor que e igual a. Aquí les pongo un ejemplo. En el juego de dominó, por ejemplo, la ficha 5-6, nosotros podríamos preguntarles a ellos mismos, ¿cuál es mayor que, menor que, mayor que, menor que o igual? Si son iguales, ¿no? Entonces, haciendo actividades de este tipo, quizás mostrándoles las fichas, ¿cuál de estas fichas, contando todos los puntos, cuál de estas fichas es mayor? Entonces, si la coloco primero, esta va a ser mayor que esta o menor que esta. Y así podemos introducir estos términos de aritmética que son interesantes y que es bueno que ellos vayan trabajando. Y que lo pueden hacer de una forma que ni se estarán dando cuenta que están estudiando matemáticas porque piensan que están jugando. Y efectivamente están jugando. Estrategias. En este nivel cognitivo, a este nivel de lo que estamos trabajando con el juego, las estrategias son simples. La estrategia que queremos que los niños entiendan, o sea, una estrategia es una forma de hacer las cosas que me ayude a mí a ganar o a hacerlo mejor, ¿no? Y la estrategia que podemos propiciar en ellos es el jugar fichas que sean con mayores puntajes. Es decir, decirles a ellos que cuando ellos observen sus fichas, traten de desechar primero, de descartar las cartas, las fichas que tienen mayores puntos. Entonces, por ejemplo, ¿qué fichas quiero desechar primero? Un doble 6, un 6-5, un doble 5. ¿Por qué? Porque tiene más puntos que un doble 1 o que un doble blanco, por ejemplo. Otra estrategia es aprovechar las fichas repetidas para incrementar la posibilidad de ganar. Después de que ya hemos trabajado con ellos el descartar las fichas más altas, una segunda estrategia podría ser que empiecen a utilizar la estrategia de aprovechar las fichas repetidas. Es decir, si yo tengo 5 fichas que tienen el número 5, quiere decir que ese es mi juego. Tengo mayores posibilidades de ganar porque tengo muchas fichas de ese número. Entonces tengo que tratar de propiciar mi propio juego
abriéndolo por ambos lados, jugando ese número. Esto es un poquito complicado en esta edad, pero poco a poco lo van entendiendo que al tener más fichas repetidas debería tratar de jugar, aprovecharlas mejor esas fichas. Ahora, en la segunda versión que tenemos para hoy es para mayores de 10 años. Nuestra sugerencia aquí es que realicen el juego en parejas, la versión de 4 jugadores. Podrían comenzar primero con una versión en donde cada jugador juega individualmente. ¿Para qué? Para confirmar que los niños entienden las reglas, que saben que cuando les conviene jugar quizás una ficha alta o cuando les conviene quizás jugar lo que estamos hablando antes de aprovechar mejor las fichas que se tienen, ¿no? Pero también podemos incorporar ya la versión que la mayoría de nosotros conocemos, que es la versión normal de dominó, que se juega en parejas, es decir, que yo juego con la persona que se encuentra al frente mío y los dos oponentes son los que se encuentran también de frente, transversalmente. Entonces, en esta versión del juego, ¿qué cosas se trabajan cognitivamente con ellos? El trabajo en equipo, porque nos hace que pensar en el juego del otro, de mi compañero, no de mis oponentes, del compañero mío, de la pareja mía, porque en ocasiones me toca jugar no lo que me conviene a mí, sino lo que le convendría a mi compañero. Si él es la mano, entonces él es el que tiene prioridad y yo debería entonces ayudarlo a que él llegue primero que yo, o que se quede sin fichas antes que yo. El estar atento a las jugadas del compañero, eso involucra otro proceso que es el de comunicación. Y desde los 10 años es muy interesante esto porque fíjense que podríamos trabajar hasta comunicación no verbal. ¿Qué cosas yo necesito a lo mejor comunicarle a mi compañero para que entienda que yo no tengo paso? No tengo las fichas, a lo mejor las mejores fichas para este juego. Si yo observo a mi oponente, observo lo que está jugando, me puedo dar cuenta a lo mejor que él no tiene cierto número, entonces no debería yo tratar de propiciar ese número si eso no lo tiene mi compañero. Planificar las jugadas, y esto es algo de planificación. La planificación es importante trabajarla cognitivamente. ¿Qué significa planificar jugadas? No es solamente en el juego, planificar. Es decir, bueno, mi primer paso va a ser después esto y después esto. ¿Y por qué lo voy a hacer así? Porque he pensado esto a largo plazo. Entonces, el planificar jugadas me ayuda a mí a ir pensando qué cosas tengo que ir haciendo para poder ganar, ¿no? Y algo muy importante es ir logrando que se haga el proceso de deducción de las fichas del oponente. Con el conteo podemos saber si son 7 fichas que hay de cada número. Ya yo puedo ir dándome cuenta si yo tengo 5, del número 5 quiere decir que en la mesa entre mis compañeros hay 2 más. Entonces ya yo puedo hacer una deducción de quién podría tenerlo por los movimientos que va haciendo. Entonces esto es importante porque la deducción es un proceso lógico-matemático que nos ayuda a entender la realidad, no solamente el juego, ¿no? Y estos procesos que se pueden hacer a través del juego son magníficos. Y por último, como aspecto importante que se trabaja en esta versión del juego es la memorización de las fichas. Que precisamente el memorizar lo que están jugando los demás, ver que, por ejemplo, esta persona que está a mi derecha está jugando, abriendo el juego con un 6 y yo no tengo 6 y ya me di cuenta que otra persona no tiene 6, quiere decir que probablemente él tenga todos los 6. Entonces, yo debo ir memorizando qué cosas, qué tipo de números o qué fichas tienen mis oponentes. Ahora, hemos hablado de una primera estrategia que es utilizar entonces el juego como un vehículo para el aprendizaje con estas estrategias que les estamos dando. Ahora, una segunda estrategia que queremos traer hoy para ustedes es el uso de métodos de pensamiento como estrategias para el juego y para la vida. ¿Qué es un método de pensamiento? Los métodos de pensamiento son métodos metacognitivos. Ustedes dirán, esa palabra que es tan pomposa. Bueno, el método metacognitivo no es nada más que pensar sobre el pensar, procesos de pensamiento, procesos que me ayudan a mí a pensar mejor, a pensar sobre cómo pensamos y aprender a aprender. Es decir, son un paso a paso
de cómo puedo yo utilizar esta estrategia general de pensamiento aplicada a un juego y también aplicado a la vida real. El día de hoy queremos hablarles de un método que es el método que nosotros llamamos el método del semáforo. ¿En qué consiste este método del semáforo? Son 3 pasos, son 3 colores, ¿no? El rojo, el amarillo y el verde. En el rojo nos detenemos. Como les decía, esto es un método. Esto quiere decir que nosotros vamos a enseñarles a los niños a utilizar este paso a paso ahorita para jugar. Entonces, antes de jugar, ¿qué debemos hacer? Primero, nos detenemos y prestamos atención al entorno. Es decir, en el juego, ¿cuál es el entorno? Lo que se está jugando. ¿Qué fichas hay en el centro? ¿Qué debería yo jugar? ¿Qué cosas tengo yo entre mis fichas? ¿Qué números tengo? Eso es atención al entorno. Detenerme, observar. Un segundo paso es prepararme. Es decir, prepararse es pensar, ver cuál puede ser mi plan, cuál va a ser la estrategia que yo voy a utilizar. Es un momento de introspección, es un momento donde yo pienso sobre mí mismo en qué es lo que voy a hacer con respecto a lo que está en el entorno, con lo que encuentro afuera. Y finalmente el tercer paso, que es actuar. Y es el momento, en este caso, de jugar, de tomar una decisión, de decir, ahora, por aquí tengo un número 6 y por este lado tengo un número 1. ¿Qué me conviene más a mí? Jugar. Yo voy a seguir jugando, tengo muchos 6, entonces no voy a bloquear mi 6 con un 6, voy a jugar aquí un 1-6 que tengo. Entonces abro mis posibilidades para jugar. En ese momento que tomo la ficha y la juego, ya he tomado una decisión que ya pasó por todo un proceso de verificar mi plan, de decir, me preparé, estoy pensando qué es lo que voy a hacer. Este método, como les estaba comentando anteriormente, no es solamente un método para aplicarlo al juego. En el caso específico acá, pues les voy a mostrar cómo podríamos aplicarlo al juego, que es más o menos lo que yo les estaba diciendo, pero este método no es solamente para el juego, es para la vida también. Entonces, ¿cómo se aplica este método al juego en sí? Primer paso, me detengo, observo y analizo las jugadas e intenciones de mis oponentes. ¿Qué creo yo que están haciendo los demás? ¿Qué cosas debería yo considerar que están allí fuera? ¿Cuáles son las fichas que están en el centro? Luego pienso en mis propias estrategias que me ayuden a aumentar mis posibilidades. Una estrategia puede ser el contar, el memorizar, el observar. Ya me di cuenta cuántas fichas de 0 hay. Ya hay en la mesa 5, yo tengo una, es decir, alguien más tiene la otra. Y podría hasta darme cuenta quién fue, ¿no? O quién es la persona que la tiene. Y por último, tomar la decisión como basada en la mejor opción que yo tenga con respecto a mis fichas, ¿no? Y evaluando ya todo el plan que ya he observado anteriormente. El método del semáforo no es más que un método que nos ayuda a controlar impulsos. Por naturaleza, los niños son impulsivos, es decir, que actúan inmediatamente sin detenerse a observar el entorno, sin pensar en lo que van a hacer, sino que van directamente a la acción. Fíjense que, por ejemplo, nosotros como maestros podemos decirle a los niños, cuando yo diga, ustedes se van a poner de pie y vamos a hacer tal actividad. Es muy probable que la mayoría de los niños, en ese momento que están diciéndoles usted como maestro, cuando yo diga que se pongan de pie, muchos se van a poner de pie. ¿Y por qué lo hacen? Porque van directamente a la acción. Entonces, ¿qué tenemos que tratar de hacer? De que ellos, así sea de esta forma, quizás un poco a modo de juego, decirles que tienen que tomarse cada paso como algo que los ayude a ellos a pensar antes de actuar. Entonces, el analizar esto es algo que no es solamente de los niños, lo estamos utilizando de esta forma para ellos, pero es un método que nos funciona a nosotros. ¿Cuántas veces nosotros no tomamos decisiones sin primero detenernos, observar qué es lo que está pasando, pensar qué es lo que vamos a hacer para poder resolver? Yo les podría dar muchísimos ejemplos. Hoy podría hablarles de un ejemplo en específico, pero no me gustaría entrar en controversias por todo esto que ha pasado de que si las escuelas van o no van, las escuelas privadas van a seguir con las clases o no, pero definitivamente era preciso primero, en el momento en el que se decidieron que las clases no iban a seguir, detener, observar el entorno
observar quizás otros países que estaban haciendo, tomar decisiones planificadas para después entonces ponerlas a prueba. Entonces, estos son pasos importantes para todos, no solo para los niños, pero es importante que con los niños se empiece a trabajar de una manera en que ellos a lo mejor ni se dan cuenta de que están siguiendo estos pasos, ¿no? Ahora, ¿cómo aplicamos el método del semáforo en un juego en específico? Aquí les voy a ser honesta, yo llamé a mi esposo y le dije, vamos a sentarnos, quiero jugar porque estaba buscando cómo aplicar el método a un juego en específico, y entonces me puse a jugar con él, lo jugamos de a 2 personas, ¿no? En este caso cada quien tomó 14 fichas y ya me tocaba jugar a mí, que son las fichas que están al frente mío. Y fíjense acá, aplicando el método del semáforo, yo me doy cuenta de que en la mesa está a mi mano izquierda un número 4 y a mi mano derecha el número 6. Entonces, yo tengo que ver entre mis fichas cuáles son las que me convienen a mí jugar. Entonces, yo allí analicé y saqué estas 2 fichas que están un poquito separadas allí. Eran mis mejores opciones. ¿Por qué? Porque ya yo empecé a planificar, ya no solamente observé el entorno, conté lo que tenía, porque fíjense, vamos a contar cuántos 6 hay en la mesa. En la mesa hay 4 6 y yo tengo los que faltan, 5, 6 y 7. Es decir, que el juego por el 6 me iba a favorecer a mí porque me iba a dar posibilidades de jugar 2 veces seguidas. Entonces, en vez de jugar por aquí el 6-4 por la mano derecha, jugar el 6-4 o el 6 blanco, decidí jugar por el 4 jugando el 4-6. Al jugar ese 4-6, que es esa que está allí, al jugarla por allí, ¿qué pasa con el siguiente turno? Mi oponente perdió el turno, entonces juego yo de nuevo y al jugar esta, ya la voy colocando por acá y entonces me permite a mí jugar 2 veces y eso me favorece porque voy a tener menos fichas que el oponente. Ahora, en un juego más avanzado, aplicando también el método del semáforo, en este juego en específico ya me toca jugar otra vez a mí, abajo, el jugador que está en la parte de abajo que tiene el círculo, y tiene estas 3 fichas. Y lo que vemos en la mesa es que hay un blanco y hay un 4. Y tengo posibilidades de jugar por ambos lados. Ahora, ¿cuál de las 2 posibilidades me favorece en este punto? ¿Cuál de las 2 es la mejor? Bueno, definitivamente allí, después de haber hecho un proceso del método del semáforo, me di cuenta que si yo jugaba cualquiera de las blancas, probablemente yo iba a ganar. Pero, ¿qué hice también? Bloquear la posibilidad al oponente de jugar un doble 4. Porque si observamos la jugada, ¿qué 4 falta aparte del que yo tengo? Falta es el doble 4 y ese doble 4 ya yo sé entonces que lo tiene mi oponente. Entonces al yo jugar por allí ya yo sé que él se va a tener que quedar con 8 puntos, entonces me conviene a mí jugar esta ficha por acá, él va a jugar y después voy a jugar yo y no va a haber posibilidades de que yo pierda. Bien, ahora vamos a aplicar este método del semáforo a la vida real. ¿Cómo podemos aplicar este método del semáforo a la vida real? Les voy a dar un ejemplo, y esto es un ejemplo, un cuento que les voy a contar aquí de un adolescente. Este adolescente, fíjense lo que dice: si tan solo hubiera lidiado con el problema cuando era un pequeño problema. Parece que se le dañó la computadora, ¿verdad? 3 días antes, este mismo joven, jugando en la computadora le dice: la computadora ha detectado un virus. Precaución. Probablemente le decía que tenía que instalar un antivirus y que tenía que hacer una evaluación del equipo y todo esto. Y el chico decidió: me ocuparé más tarde, quitar luego. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho eso? Yo personalmente debo decir que lo he hecho varias veces. Entonces decidió dejarlo correr. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa en términos de computación y todo esto? El virus, aunque nosotros le demos a quitar luego o
Cuando no se analizan qué puede pasar es que el virus ataque la computadora, el sistema operativo y todo esto. Entonces, al día siguiente, el mismo joven vuelve a encender su computador y la computadora le vuelve a decir un virus. ¿Y qué hace él? Una vez más, lo obvia, lo evita. Y entonces dice aquí el chico, mis amigos me están esperando, y bueno, quitar luego. Entonces se distrajo con otras cosas que tenía que hacer, y el pequeño problema que tenía lo fue postergando. Al día siguiente, el problema reventó. Y resulta que fue un virus tan terrible que dañó toda su computadora. Entonces, minutos después de que pasara esto, el chico se pregunta, si tan solo me hubiera ocupado de este problema cuando era pequeño, cuando el problema era pequeño, si él se hubiese detenido en ese momento a observar cuál era la amenaza, a planificar qué iba a hacer con esa amenaza y después a resolver esa amenaza, probablemente hoy no se estuviera lamentando porque su computadora está dañada. Y entonces ahora tendrá que hacer cosas, quizás invertir dinero o comprarse una nueva computadora o buscar a un técnico o una cantidad de cosas que pudo haber evitado, pudo haber sido haber resuelto un pequeño problema y ahora tiene que resolver un enorme problema. A esto se le llama el efecto bola de nieve. A veces no nos damos cuenta y un pequeño problema se puede convertir en un gran problema. Entonces, una sugerencia para ustedes acá, no dejen que los pequeños problemas se conviertan en grandes problemas. Siempre tenemos cosas que están a la vuelta de la esquina que se convierten en enormes problemas. ¿Y qué pasa con los problemas? Si uno no los ataca a tiempo, tienden a aumentar. Entonces hay que hacer respuestas precisas en los momentos en que debe hacerse, ¿no? En el momento oportuno. Entonces, ya para resumir esta parte, la herramienta que les estamos brindando hoy es el método del semáforo. ¿En qué consiste este método del semáforo? En pocas palabras. En primer lugar, en identificar las amenazas. Incluso las que parecen más pequeñas deben ser tomadas en consideración para poder resolverlas, ¿no? Esto es algo que no solamente funciona ante los problemas, sino ante cualquier aspecto de la vida. Hay cosas a las que uno debe invertir tiempo en ciertos momentos. Por ejemplo, si yo tengo en estos precisos momentos del COVID, tengo mucho tiempo que no tengo nada que hacer, debería empezar a planificarme, pensar en este entorno, qué cosas podría yo hacer para mejorar mi productividad, quizás estudiar algún idioma, quizás meterme en algún curso de Google que está ofreciendo cursos gratis muy interesantes sobre uso de plataformas. ¿Qué cosas podría yo hacer no para evitar un problema en este caso, sino para mejorar a futuro, ¿no? Entonces, a veces las cosas pequeñas que vamos haciendo parece que no son gran cosa, pero son importantes tomarse el tiempo de pensarlas, ¿no? El segundo paso es preguntarte a ti mismo, ¿tienes tiempo suficiente para bloquear las amenazas en el caso de los problemas? ¿Qué debería hacer yo para evitar esta amenaza? ¿Cómo yo contrarresto esto que está ocurriendo? Y el tercer paso es formular contramedidas, es decir, tomar decisiones. Si detectas una situación en la que no tienes un tiempo suficiente, ¿qué deberías hacer? ¿A quién debo llamar? ¿Cómo me planifico yo para poder llegar a resolver este problema? Y no convertirlo en algo que va a ir aumentando y va a ir convirtiéndose en algo peor. Entonces, este es el método del semáforo. Y antes de escucharlo, porque me gustaría escuchar las sugerencias que ustedes tengan, alguna duda que ustedes tengan, me gustaría hablarles un poquito, porque nosotros hablamos de métodos metacognitivos, y es porque la solución educativa que nosotros trabajamos de pensamiento crítico involucra juegos de pensamiento, y es un método. El método consiste en 3 pasos. El primer paso es jugar un juego. Se aprende y se juega un juego. En este caso que hicimos, el juego de dominó. Luego aprendemos un método. El día de hoy aprendieron el método del semáforo. Y el tercer paso es que se transfiere o se aplica a la vida real.
Ese juego, es el método del semáforo, no solamente nos sirve para detectar amenazas y oportunidades en un juego, como es el juego del dominó. Aquí les puse el juego del tic-tac-toe, que también es el juego de la X y 0 o la vieja. Es un juego que también puede servir para trabajar el método, para identificar amenazas y bloquear las amenazas. Pero fíjense que el método del semáforo no solamente me sirve a mí como una estrategia de juego, sino que también me sirve a mí para entender la vida real y para afrontar la vida real. ¿Para qué? Para controlar mis impulsos y para tomar decisiones que están pensadas, que se tomaron el tiempo de observar el entorno, de pensar, de planificar para luego actuar. Este método que nosotros trabajamos, que es el método MindLab, trabaja ciertas estrategias, 4 áreas o destrezas se trabajan, las áreas sociales. ¿Por qué? Porque trabajamos interacción social, el seguir indicaciones, la cooperación, la comunicación. Esto era más o menos lo que yo les decía que podemos propiciar a través del juego. Y desde el área cognitiva, con juegos de pensamiento, trabajamos el pensamiento lógico matemático, la resolución de problemas y el pensamiento creativo, entre otras cosas. En el área emocional, trabajamos el enfrentarse a emociones de enojo, frustración, orgullo, el ganar-perder, el postergar la gratificación y, bueno, el aprender a ganar y perder. Y desde el área ética, el seguir las reglas, el aceptar las diferencias, el respeto mutuo, porque tenemos que respetar al oponente, respetar a las otras personas que también están involucradas, y la justicia y el juego limpio. Bueno, ahora yo espero sus comentarios, me gustaría escucharlos a ustedes, si tienen alguna duda de cómo aplicar este juego para ciertas edades o algún comentario que me quieran hacer con respecto a esto, o si quieren que recapitule algo que ya hemos abordado. Así que, Jonathan, te pido que por favor me ayudes para escucharlos a ellos. No sé si quieren activar sus micrófonos o si prefieren levantar la mano, sí. Como dice María José, tenemos 2 opciones. O levanta la mano de forma electrónica, usted va donde dice la parte de participantes. Ahí cuando uno hace clic en el icono que dice participantes, hay una opción que te dice levantar la mano, ¿verdad? Opción 2, escribirlo en el chat. Y si, bueno, lo escribe en el chat, trataremos de leerlo, ¿no? Pero si usted quiere comentar algo a viva voz, entonces nos indica para que entonces le identifiquemos quién es y le activemos el micrófono, ¿no? Así que ahí pueden ir comentándonos. Por ejemplo, el método que acabamos de ver es el método del semáforo, ¿verdad? Entonces, es un método que tiene 3 pasos. Quizás hemos jugado dominó muchas veces y nos hemos dado cuenta que muchos de nosotros utilizamos el método del semáforo, pero sin saberlo. Sin saber que en realidad estábamos utilizando un método de pensamiento que nos permitiera, en este caso, tomar las mejores decisiones en el juego. Quizás algunos de ustedes son expertos. Vamos a escuchar al dispositivo que dice MR22. Listo, le escuchamos. Nos dice su nombre, por favor. Bienvenido, bienvenida. ¿Nos escucha MR22? Y ya le activé su micrófono. Creo que ahí lo tenemos. Muy bien. Le escuchamos, adelante. Si puede acercar el dispositivo a donde está hablando para que le escuchemos mejor. ¿Pudiera alzar un poquito más la voz o acercarse más al micrófono de su dispositivo? No le escuchamos muy bien. Ahora sí. Ay, no. Ya no se escucha. No le...
No le escuchamos. Puede escribirnos en el chat. Exacto. Muy bien, ¿alguien más que quiera comentarnos algo? Ajá, vamos a escuchar a Gisela Martínez. Adelante, Gisela. ¿Aló? Hola. Estamos. Hola, Bienvenida. gracias. Una pregunta, lo que pasa es que me sacó el sistema, no sé si era el internet, pero yo me quedé ahí en la parte de que María, creo que es la que está explicando, ¿verdad? María José. María José, bueno, estabas explicando lo del juego de dominó, que jugaste con tu esposo, pero de ahí ya me sacó el internet, no supe qué más dijiste, y cuando comenté en el chat, yo no sé quién me contestó, me dijo, no, es que estamos explicando esto, pero fue un lapso allí que no comprendo, entonces cuando llega la otra información quedé bloqueada. Claro, entiendo. Bueno, lo que mostré allí fue cómo aplicar el método del semáforo a un juego, al juego en específico, ¿no? Ese era un juego que era de 2 personas y qué opciones tenía, o sea, utilizando el método del semáforo, yo utilicé los 3 pasos. Primero observé las fichas que estaban allí, qué cosas me convenían a mí jugar y qué fue lo que hice, pues. Te las voy a mostrar otra vez por acá. Así es. Entonces, allí es donde nos damos cuenta, ¿no? De la importancia de utilizar el método del semáforo en el juego y en la vida real. Esta fue la primera jugada en donde era necesario que me detuviera a pensar qué era lo que mejor convenía jugar. Y aquí la mejor opción era seguir el juego, abriendo el juego para el número 6, porque iba a jugar 2 veces, porque tenía los 6 que faltaban, ¿no? Y en el caso de esta, ya con un juego más avanzado, el mismo juego, pero más adelante, también otra vez utilizando el método del semáforo, me di cuenta que me convenía jugar por el número 4 y no los números blancos, porque bloqueaba a mi oponente el jugar el doble 4. Entonces, eso era aplicando el método del semáforo, los 3 pasos: observación del entorno, después el segundo paso, planificar mis jugadas, que yo jugando por allí ya tenía posibilidades de jugar los blancos porque yo soy la única que los tiene, y tercer paso, que es jugar. Entonces la opción era la que está allí, que es esta, jugarla por allí para luego jugar los blancos, porque era soy la única jugadora que tiene los blancos que faltan. Así es, muy bien. María José, aquí también nos hacen una pregunta, como ya yo la leí, si quieres puedo comenzar a responderla. Ok. Rosy Fuller, la profesora Rosy Fuller, ¿cómo lograr que el niño mantenga la concentración en este juego de pensar? ¿Cómo hacer que ellos lo vean divertido? Buena pregunta. De hecho, número 1, depende un poquito de la forma en que uno se lo explique a los niños. Por supuesto, cuando uno le explica el juego a los niños, uno utiliza una manera bastante atractiva para que, número 1, sea sencillo y atractivo. Número 2, el juego en sí, los juegos de pensamiento en sí nos dan la posibilidad de atraer la atención de los niños. Es algo que viene implícito en el mismo juego, esa es una ventaja, ¿no? Ellos lo ven divertido. De hecho, este juego lo damos en segundo grado, usualmente, ¿no? Y bueno, depende un poquito de la explicación que le demos, cómo le explicamos las reglas, tratamos de bajarnos al nivel de ellos y la misma explicación que ellos sientan que es el juego. Algo más que me gustaría agregar. Sí. La experiencia como docente, que cada vez que uno le dice a un niño que vamos a jugar algo, así no sea realmente el juego del mundo, sino, vamos a decir, el juego de Simón dice, ya eso a ellos los engancha. Es algo así como decirles, es como decir, vamos a jugar, ya ellos, su mente se predispone al juego. Y no es que se van a distraer, es que realmente van a estar enganchados porque quieren jugar, porque quieren entender que saben que para poder jugar hay que seguir unas reglas, hay que seguir un proceso, y lo van a hacer por placer porque quieren jugar. Entonces, una sugerencia que podría aprovechar este momento para decirles a los padres y a los maestros
es que cuando van a empezar una actividad, el decirle a los niños, vamos a jugar esto, vamos a jugar a los números, vamos a jugar a los colores, vamos a jugar al abecedario. No están jugando, están estudiando, pero al decirles a ellos que están jugando algo, ya eso cambia por completo la predisposición de ellos a eso. No es lo mismo decirles, vamos a sentarnos a hacer la tarea, a decirles, vamos a sentarnos a jugar los colores o a jugar sobre los países, qué sé yo, la actividad que tienen que hacer. Pero el hecho de incorporar el decir que es un juego gana mucho, porque predispone al estudiante de buena manera, al niño, a hacer la actividad. Así es. Muchas gracias, María José. También acá nos dicen, Evelyn Ruiz, ¿puede utilizarse este juego para niños de primer grado? Sí. ¿Alguna pregunta? Sí, de la forma en que, como lo puse por edades, la opción de jugarla con ellos en primer grado es primero que ellos identifiquen las fichas y que empiecen el conteo. O sea, lo importante en este nivel, en ese momento, es que cuenten las fichas. Lo ideal es jugarlo de 1 a 1, o sea, de dos personas nada más, un adulto y el niño, y ayudarlos a ellos a mantener la secuencia, porque eso es algo difícil para ellos comprender, que tienen que juntar al 1 con el 1, 6 con 6, y no es que van a poner las fichas que quieren cuando quieren, ¿no? Eso es importante, eso se puede ir trabajando con ellos fácilmente a esa edad, en primer grado, 6 años, está perfecto. Muy bien. También tenemos otra pregunta de Gisela Martínez. ¿Qué juegos nos sugieren para adolescentes y cómo aplicaría este método? Yo les sugiero jugar el mismo dominó. Dominó en los adolescentes, al igual que a los adultos, les gusta. Es un buen juego que se puede utilizar, y claro, las estrategias van a ser un poco más complejas, porque realmente creo que la estrategia en el juego de dominó en adultos no es tanto lo que tienes con las fichas, sino la comunicación o el observar lo que tu compañero está haciendo. Entonces, si tu compañero está jugando, es el que comenzó la partida, y tienes ciertas fichas que ya tú te vas dando cuenta porque tienes que memorizar, porque vas deduciendo a partir de lo que vas viendo, tienes que aprender a jugar para él. O al revés, pues, si tú fuiste el que comenzó, tu oponente tiene que también tener comunicación contigo, en ese sentido, no de hablarse, sino de entender qué es lo que está jugando, qué es lo que está haciendo, cuál es la planificación de su juego. Y para eso, por completo, el método del detective el método del semáforo sigue siendo una valiosa herramienta, porque sigo utilizando mis 3 pasos. Me detengo, observo lo que hace mi compañero, pienso en su plan, pienso cuál es el plan de mi compañero, después pienso en mi propio plan, qué voy a hacer yo para ayudarlo a él, y finalmente juego. Gracias, muy bien. También tenemos otra pregunta acá, también de Gisela Martínez. ¿Qué juegos nos sugieren? Es la misma. Lo que yo quería era mencionar que para adolescentes también, pensando en juegos que tenemos en casa, María José, quizás, o en la computadora, que es más sencillo de conseguir, Damas. Damas también es un muy buen juego para adolescentes, que también requiere que se aplique el método del semáforo, porque en el paso número 1 se tiene que observar primero el entorno, se tiene que recoger toda la información de las fichas del oponente, para luego entonces tratar de comenzar a armar un plan propio, ¿no? Así que Damas también es un buen juego. Así es. En 2 sesiones, la próxima sesión vamos a tener un juego que es de cartas, que le vamos a proponer un juego de cartas, pero en la siguiente sesión vamos a trabajar el juego de damas. Y no solamente se puede utilizar este método, sino también vamos a incorporar otro método de pensamiento que funciona muy bien con el juego de damas. En damas se trabaja muchísimo tratar de predecir resultados. O sea, trabajar sobre algo que no ha ocurrido todavía es una hipótesis, y es una fase del pensamiento científico, bastante abstracto. Uh-huh. Entonces es una habilidad de pensamiento muy, muy compleja, ¿no? Tratar de pensar casi 5 movimientos por delante, que son lo que hacen los expertos, o muchos más, lo que tu oponente va a hacer, ¿no? Así es. Sí, que bueno, nos dice que ya lo ha aplicado con su hijo y le ha dado buenos resultados. Así que, ¿puede hablarle de este método?
de los 3 pasos de este método que analizamos, no sé si queremos repasarlos, María José, ¿verdad? Número 1 es detenerse. Observar el entorno. ¿Qué quiere decir observar el entorno? En casos de juego es observar lo que está pasando en el juego y el plan de mis oponentes. Entender cuál será el plan de lo que, por ejemplo, en el dominó, algo que no hablamos mucho por acá, pero el pasar. Cuando yo bloqueo a mi oponente o cuando mi oponente viene con las intenciones de bloquearme a mí, ¿qué cosas yo puedo hacer para evitar que en algún momento me bloqueen? A lo mejor hay una ficha que si yo la juego, los demás van a jugar y yo voy a terminar bloqueada. A veces es inevitable, pero si hay maneras de que yo pueda prevenir eso, lo puedo hacer, lo voy a hacer. Entonces, ¿cómo me doy cuenta de eso? Observando el entorno y el plan de mis oponentes. Es el primer paso. Ese paso yo creo que es fundamental. Ese realmente es el momento de evitar la impulsividad. El primero, observar. En muchas ocasiones nosotros no observamos nuestro entorno, y no solamente en el juego, lo digo en todo. A veces llegamos a un lugar, no sé si les ha pasado alguna vez, que se han metido en una fila y no han preguntado, no saben por qué se han metido en la fila y después, ay, pero ¿por qué yo me metí en esta fila? Es porque no estamos observando el entorno. Llegamos y nos metimos en la fila, pero ¿qué era lo que tenía que pensar? Ya va, porque hay una fila aquí, si yo voy para allá, pregunto qué es lo que tengo que hacer, X cosa, ¿no? Entonces, la observación es importante, es el primer paso del método científico. Antes de llegar a una hipótesis, lo primero que hago es observar si hay algo, hay un problema, algo que esté allí que yo pueda resolver. Entonces, esa es la clave, quizás el primer paso, ¿no? El segundo paso ya es pensar qué vas a hacer con respecto a eso que ya tienes allí planteado. Ante estas condiciones que hay, ¿qué vas a hacer tú al respecto? ¿Cuál va a ser tu plan? Para luego ejecutarlo, para tomar una decisión y hacerlo. Muy bien. También aquí nos preguntan Gladys Millington, ¿qué método sugieren para enseñar a leer a un niño de 6 años? Bueno, para enseñar a leer hay desde el punto de vista de la adquisición del lenguaje, cuando los niños están antes del proceso de lectura y escritura, nosotros trabajamos algo que se llama conciencia fonológica. Voy a dejarlo copiado aquí en el chat. ¿Qué son habilidades de conciencia fonológica? Son juegos, obviamente uno lo ve y dice conciencia fonológica, pero hay juegos de rimas, hay juegos de relacionar sonidos con imágenes, y hay una serie de habilidades que se llaman habilidades de conciencia fonológica. Esas habilidades, de acuerdo con algunos estudios, preparan al niño de una mejor forma para que el niño pueda aprender a leer de la mejor forma posible. Eso se trabaja en terapia del lenguaje, ¿no? Entonces, voy a sugerir que busque algunos ejercicios en internet y videos que hablan de conciencia fonológica y que incluyen juegos para que un niño aprenda a leer mucho mejor. Habilidades de conciencia fonológica. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Por el momento no veo ningún otro comentario, pero si nos quieren hacer otro comentario, otra pregunta, con mucho gusto, ¿eh? Quité la presentación para verles si tenían puesta la cámara, porque con la presentación no podía verlos. Entonces, por eso fue que la quité. Acá nos dice la profesora Gladys, gracias por el aporte. Bueno, entonces si no tienen más dudas al respecto o cómo utilizar el juego, pues lo interesante es que lo apliquen. Me gustaría que lo jugaran en casa y que si pueden nos hagan de alguna manera llegar sus comentarios a ver qué tal les fue con el juego, con los niños. Si lo pudieron aplicar como papás en casa con los niños, o si en una clase decidieron utilizar el juego como quizás como un activador para una clase de matemáticas o para trabajar con Teo. Entonces me gustaría escucharlos. Si ustedes quieren, les dejo en el chat, vamos a dejar nuestros correos, Jonathan, para que
para que Tuyo y el mío, nos escriban si les funcionó. Además, si ustedes tienen alguna sugerencia de qué cosas les gustaría ver en esta serie que estamos dando de juegos, como les dije, la semana que viene vamos a hablar de un juego de cartas, de barajas, y la siguiente semana vamos a tener otro juego, va a ser damas, y la siguiente semana vamos a traer otro juegos que ustedes puedan utilizar en casa, que tengan en casa y que les sirva a ustedes para trabajar con los niños, que aprendan cosas interesantes, no solamente en materias específicas, sino habilidades para la vida, para resolver problemas, para tomar decisiones, para hablar sobre la responsabilidad, sobre el seguir las reglas, o sea, aspectos que son importantes que debemos seguir trabajando con los niños y que de una forma de juegos ni sabrán ni se dan cuenta ellos que lo están trabajando y que lo están reforzando porque es un juego, ¿no? Pero es importante que lo hagan. Así es. Entonces, a ver, tenemos algo por acá en nuestros correos, sí. Por aquí alguien pregunta, ¿qué métodos puedo utilizar para el área de educación física? Los mismos, el método del semáforo funciona muy bien también para trabajar educación física. Me detengo, observo, pienso qué voy a hacer y después lo hago. Claro, hay juegos en donde tienes que ser mucho más reactivo, tienes que responder muy rápido. En fútbol no me puedo detener, pensar y después patear porque pierdo la oportunidad y no voy a poder jugar, no voy a ganar. Pero en momentos de práctica sí es importante que ellos se hagan conscientes de las jugadas que están haciendo, de cuál es el plan que tienen que llevar adelante y cómo reaccionar a esos planes, ¿no? Para eso se va trabajando en educación física también eso, ¿no? La práctica. Cuando se reúnen con el coach, con el entrenador y analizan las jugadas del equipo contrario, identifican cuáles son las amenazas fuertes, las amenazas del equipo contrario. Eso es la aplicación del método del semáforo, porque están recogiendo información del contrario para poder elaborar un plan que les permita, en este caso, identificar cuáles son esas fortalezas y ellos atacarlas, ¿no? Para tener una buena defensiva y ofensiva ahí, ¿no? También. Así es. Bueno, les agradecemos mucho el tiempo que se tomaron para este taller. Los invitamos para la próxima semana. Todavía no tenemos fecha y hora, pero apenas lo publiquen, pues será por las redes sociales que se haga la publicidad. Correcto. Los invitamos, pues, y inviten también a las personas que conozcan con respecto a que les interesen estos temas. Y bueno, espero escuchar sus comentarios sobre cómo utilizaron el dominó. Así es. Millón de gracias. Hasta luego. Que descansen. Gracias. Hasta luego. Manténganse sanos en casa. Hasta luego. Chao.